Mencionamos también que las enfermedades autoinmunes pueden ser inflamatorias o no inflamatorias. Y de las no inflamatorias mencionamos a la trombocitopenia autoinmune, púrpura trombocitopénica autoinmune, anemia hemolítica autoinmune y la miastenia gravis. Mencionamos que la incidencia es mucho más importante en las mujeres que en los varones, que las enfermedades autoinmunes se pueden enzimar, que puedo tener 2 o 3 o 4 enfermedades autoinmunes hasta al mismo tiempo, que la sintomatología de estas enfermedades se enzima, se solapa, que hay un montón de genes relacionados con el desarrollo de esta enfermedad, de estas enfermedades, que requerimos influencia genética asociado con una influencia ambiental, más desregulación inmunológica para el desarrollo de estas enfermedades autoinmunes. Hablamos ligeramente de la progresión de la enfermedad y lo difícil que es hacer el diagnóstico de manera temprana porque las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas y tardan mucho en expresarse de manera clara. Y además no logramos identificar anticuerpos o algún marcador celular temprano que nos permita hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entre las teorías de la autoinmunidad mencionamos varias. Mencionamos la reactividad cruzada, la coestimulación, la presencia de antígenos ocultos, autoantígenos modificados y desregulación inmunológica. Y hablamos del mimetismo molecular como uno de los factores que más influyen en la autoinmunidad. Y nos quedamos ahí, ¿cierto? Entonces, todas estas enfermedades autoinmunes van a presentar diferentes mecanismos de lesión, diferentes mecanismos patogénicos para inducir el proceso morboso, el proceso patológico. Y la primera de estas es la lesión de anticuerpos antirreceptor. La lesión de anticuerpos antirreceptor corresponde a un tipo de hipersensibilidad 2. Y los ejemplos ahí son miastenia gravis, donde tenemos la producción de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, donde la paciente va a tener debilidad muscular. La debilidad muscular en estos pacientes habitualmente es asimétrica. Es muy común que se presente en personas de la tercera edad, mujeres, y la debilidad muscular es progresiva. Durante el día se va debilitando, así que amanece bien y conforme pasan las horas, el paciente empieza con debilidad muscular. El primer grupo muscular que se ve afectado es el ocular, así que los pacientes van a presentar diplopia y van a presentar ptosis palpebral. Esa sería la forma más tranqui de la miastenia gravis. En formas más agresivas, los pacientes van a llegar hasta parálisis respiratoria, requiriendo apoyo ventilatorio. El tratamiento es muy fácil, con neostigmina o piridostigmina, y listo. No hay más nada que hacer a estos pacientes. En la enfermedad de Graves tenemos los receptores anticuerpos contra el receptor de la TSH, generando un efecto de hiperactivación de la glándula, generando hipertiroidismo. En la anemia perniciosa tenemos anticuerpos contra el factor intrínseco, y al no tener factor intrínseco activo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener deficiencia de la absorción de la vitamina B12, y la clínica evidenciada es la clínica de anemia, y en un FROT en la enfermedad de Addison tenemos anticuerpos contra antígenos adrenales y lo que vamos a evidenciar es insuficiencia suprarrenal. En la lesión inmune citotóxica es también un ejemplo de hipersensibilidad 2, aquí también es hipersensibilidad 2, pero aquí sí hay daño celular y aquí el daño se genera por el complemento. El complemento es el que se va a activar y va a generar daño.
Las enfermedades que estamos poniendo como ejemplo son enfermedades donde los antígenos están unidos en una superficie celular. Y tenemos la enfermedad de Goodpasteur, donde el anticuerpo va contra la membrana basal, y tenemos nefritis y neumonitis, o sea, son pacientes que hacen daño pulmonar y daño renal también. Tenemos el pénfigo vulgar, donde tenemos anticuerpos contra los desmosomas, que serían los antígenos, y genera una enfermedad ampollosa. La fiebre reumática es una enfermedad en donde vamos a tener anticuerpos contra un montón de antígenos en la superficie que se confunden con la proteína M del estreptococo, y vamos a tener como antígenos blanco el corazón, las válvulas cardíacas, las articulaciones y los ganglios basales cerebrales, porque dentro de los datos clínicos de la fiebre reumática tenemos 5 que se consideran criterios mayores en los criterios de Jones, donde tenemos pancarditis, tenemos artritis migratoria, corea de Sydenham, nódulos subcutáneos y eritema marginado. Y luego los datos de menor importancia serían fiebre, leucocitosis, alargamiento de segmentos del electrocardiograma, factor reumatoide positivo. Para hacer diagnóstico de fiebre reumática es fundamental que el paciente tenga ASTO positivo. ¿Qué es ASTO? El ASTO es un anticuerpo, se llama anti-streptolicina O, y es un requisito para pensar en el diagnóstico de fiebre reumática. Si el paciente es ASTO negativo, no tiene fiebre reumática. Así que para pensar en fiebre reumática es fundamental tener la evidencia de contacto previo con el Streptococcus. Y esa evidencia está, por un lado, obtenida gracias a un frotis de la faringe, un exofaringe, donde evidencia la presencia del strep, o bien un ASTO positivo. No son criterios de diagnóstico, son criterios de ingreso para poder pensar en la posibilidad de esta enfermedad. Luego tenemos anticuerpos antifosfolípido, la enfermedad antifosfolípido o anticardiolipina, que se caracteriza por presentar anticuerpos contra la cardiolipina, contra la beta-2 glucoproteína, y también anticoagulante lúpico puede salir positivo. Y son pacientes que tienen estados de hipercoagulabilidad, que van a tener trombosis sin causa aparente, que son mujeres jóvenes que sin ningún riesgo evidente presentan coágulos. Digamos que es una mujer de 20 años que se infarta y el colesterol está normal, o que hace un accidente cerebrovascular y no estaba tomando anticonceptivos. Así que ahí hay que pensar en antifosfolípido o lupus también. Sjögren, donde tenemos anticuerpos antinucleoproteínas Rho y La, que se caracteriza por sequedad de ojos y de boca, y la púrpura trombocitopénica idiopática y autoinmune. Dentro de las enfermedades donde la lesión es por hipersensibilidad 3, tenemos la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Estas son enfermedades donde hay acúmulo de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos no logran ser eliminados por el sistema reticuloendotelial, se van precipitando en diferentes tejidos y van causando activación del complemento. Nuevamente, aquí vamos a tener activación del complemento. Y al activar el complemento, ya saben, hacemos lisis, opsonización y quimiotaxis, generando daño celular, inflamación y perpetuando el daño porque los inmunocomplejos se siguen precipitando ahí de forma constante mientras el estímulo antigénico esté presente. El detalle es que no sabemos cuál es el estímulo antigénico. Dentro de las enfermedades estas por inmunocomplejos, la artritis reumatoide tiene como autoantígeno la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G, unida a otro anticuerpo,
se va a conocer como factor reumatoide. Así que yo tengo IgM contra IgG o IgG contra IgG. Anticuerpos contra anticuerpos. Eso se llama factor reumatoide. Tengo una gran variedad de factores reumatoides y estos tienen tendencia por las articulaciones. Así que se van a precipitar en articulaciones y van a generar artritis, sinovitis, pérdida del cartílago del hueso, ruptura de los tendones y deformidades articulares, sobre todo a nivel de las manos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad donde tenemos manifestaciones a todos niveles y tenemos anticuerpos contra ácidos nucleicos, anticuerpos antinucleares de manera general. De estos antinucleares vamos a tener los específicos de lupus, que serían anti-DNA de doble cadena, anti-SMID, antirribonucleoproteínas. Y luego podemos tener un montón de otros anticuerpos presentes. La sintomatología de lupus es muy variada. Tenemos sintomatología desde neurológica hasta renal, pasando por la piel, por las mucosas, por las serosas. La sintomatología de lupus es muy, pero muy diversa. Y finalmente la hipersensibilidad de tipo 4, la hipersensibilidad de tipo 4, donde vamos a tener la actividad celular, y esta hipersensibilidad 4 también se llama hipersensibilidad retardada. En esta hipersensibilidad o granulomatosa, porque hay varias formas, en esta hipersensibilidad tenemos migración o infiltración de linfocitos a un tejido en especial y se daña alguna célula en particular. En el caso de los ejemplos que les puse ahí, tenemos diabetes mellitus tipo 1, donde se destruyen las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y como datos clínicos, pues hay un montón. Puse solo hiperglicemia, pero en realidad hay muchos datos clínicos. ¿Alguien me puede decir qué datos clínicos hay en la diabetes 1? Excelente. La esclerosis múltiple, bueno, la tiroiditis ya la mencionamos, es una enfermedad en donde vamos a tener hipotiroidismo. Y en la esclerosis múltiple tenemos anticuerpos contra las vainas de mielina de los oligodendrocitos, generando desmielinización en el sistema nervioso central. En esta enfermedad, los datos clínicos son muy diversos. Tan diversos son que la enfermedad se conoce como enfermedad de los 1000 rostros, porque hay miles de maneras de presentación de la enfermedad. Entonces, una vez que yo tengo una discreta sospecha de una enfermedad autoinmune, en una mujer con riesgos, puedo pedir anticuerpos. Los anticuerpos son muy útiles en el diagnóstico, pero no solo en el diagnóstico, me ayudan en el pronóstico, tienen valor predictivo y de vigilancia. Por ejemplo, los anticuerpos antipéptidos cíclicos y trulinados son utilizados para el diagnóstico de artritis reumatoide. Pero debo mencionar que las enfermedades autoinmunes tienen criterios de diagnóstico y una sola cosa elevada de los muchos factores que se utilizan para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, aunque este es bastante confiable. Los anticuerpos antipéptidos cíclicos y trulinados, cuando se presentan en un paciente o en una paciente con artritis, indican que tiene mal pronóstico. Así que la presencia de los anticuerpos antipéptidos cíclicos y trulinados en una son de mal pronóstico. Quiere decir que esa paciente va a evolucionar rápidamente a la degeneración articular, a la deformidad articular.
No todos los pacientes son iguales, eso lo mencionamos mucho. Y hay pacientes que tienen una artritis tranqui, hay pacientes que tienen una artritis sumamente agresiva. En las agresivas, habitualmente encontramos anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados en elevadas cantidades. Los antinucleares son anticuerpos que se encuentran en muchas enfermedades autoinmunes, no son específicos de ninguna, se encuentran en un montón. En el lupus, por ejemplo, de estos antinucleares que se encuentran en el 95% de las pacientes con lupus, los específicos de lupus van a ser los anti-DNA de doble cadena, siendo que se van a encontrar positivos en el 40 hasta 60, 70% como muchos de las pacientes. Son los más específicos, pero no los más sensibles, porque solamente se encuentran en un pequeño, bueno, en un porcentaje de las pacientes, pero no en todas las pacientes. Por eso hablamos de muy específico, pero poco sensible. Si tenemos una paciente con lupus que presenta anti-LA, sabemos que va a asociarse con Sjögren. Si tiene anti-DNA de doble cadena, sabemos que va a evolucionar a glomerulonefritis. Y si tiene anti-RO, tiene fotosensibilidad. No todas las pacientes van a tener fotosensibilidad, ni tampoco el famoso eritema malar. El famoso eritema malar se presenta en un pequeño porcentaje de pacientes, razón por la cual se ha retirado de los criterios de diagnóstico de lupus. Los anticuerpos como el ANCA nos ayudan en el proceso de vigilancia. Es muy común que pacientes que tienen vasculitis, diferentes variedades de vasculitis, porque hay un montón, presenten ANCA positivo. Se controla la vasculitis y el ANCA baja. Después de 2-3 meses se pide control de anticuerpos a estos pacientes y si el ANCA está positivo, aunque el paciente no tenga síntomas, sabemos que está en inminente recaída. Y por lo tanto vamos a meter medicamentos en mayor dosis para bloquear la recaída. Por eso son importantes estos marcadores. Lo mismo pasa con las enzimas en tumores. Las enzimas se alteran antes de que el paciente empiece con recaída. Por eso es súper importante la vigilancia. Aquí les hice una pequeña lista de anticuerpos que podemos usar en el diagnóstico médico, pero estos son solo algunos. Hay muchos anticuerpos para diagnóstico médico. Entonces tengo por aquí anticuerpos anti-RO y anti-LA, anti-SMID, antirribonucleoproteínas, antitopoisomerasa, anti-histidil-RNA de transferencia ligasa, antinucleoproteínas, ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas, antiglucoproteínas de poro, DNA de doble cadena, anticentrómero, antimitocondrias, factor reumatoide, ANCA, anticitoplasma de neutrófilo, antigliadina, antitransglutaminasa, endomicio, antidescarboxilasa de ácido glutámico, etcétera. Hay un montón. Aquí hay 3 que llaman la atención por la moda, que sería antigliadina, antitransglutaminasa y antiendomicio, porque estos 3 son los que se usan actualmente para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Esto acompañado de una biopsia de intestino te dice si el paciente tiene o no enfermedad celíaca. Debe hacerse biopsia. No se hace diagnóstico de celiaquía solo con anticuerpos. Hay que hacer biopsia. Y por acá tenemos anticuerpos para diabetes. En esta gráfica estadística van a ver la sensibilidad que tienen los anticuerpos para diferentes enfermedades. Supongo que conocen los términos de sensibilidad y especificidad, que son términos estadísticos que ya han visto. Entonces dijimos que, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares para lupus son muy sensibles, pero no son tan específicos. Y por aquí, por ejemplo, no son tan sensibles y mucho menos específicos. Lo mismo de acá. Entonces, aquí estamos hablando del lupus eritematoso sistémico, lupus iatrogénico. El lupus iatrogénico es lupus por medicamentos. Hay muchos medicamentos que inducen autoinmunidad. Y el lupus puede ser asociado a medicamentos como el alfa-metil-dopa, por ejemplo. Acá tenemos esclerosis múltiple, esclerodermia,
enfermedad de Sjögren y polimiositis. Entonces, mira, en lupus, los anticuerpos antinucleares van a ser positivos, pero ¿cuáles me aseguran que es lupus? Porque podría ser cualquier cosa. Entonces, yo tengo el DNA de doble cadena, que es específico de lupus, muy específico, pero poco sensible. ¿Por qué poco sensible? Porque capta poca población. El anti-Smith, que también es muy específico de lupus, pero poco sensible, apenas 20-30% de los pacientes con lupus tendrán este anticuerpo. Los antihistonas en pacientes con lupus sistémico van a estar en 50-70%, pero son muy específicos de lupus iatrogénico. Los antihistonas van a estar presentes en pacientes que tienen lupus iatrogénico. Luego tenemos los anticuerpos antirribonucleoproteínas, los RNAs nucleares pequeños, que se encuentran en pacientes con lupus, pero no solamente, también los tenemos en esclerodermia, en esclerosis múltiple y en polimiositis. El antitopoisomerasa, que es muy común encontrarlo en esclerosis y en esclerodermia. Anticentrómero, muy específico de esclerodermia. Anti-ROY y anti-LA, muy específicos de Sjögren. Y el anti-YO es el específico de polimiositis. O sea que si ustedes tienen anticuerpos antinucleares positivos, no quiere decir que la paciente tiene lupus. Quiere decir que la paciente tiene cualquier enfermedad autoinmune. Y ya luego tengo que ir a los específicos para poder evidenciar la presencia de la enfermedad. Pero como les dije, esto es solo un factor. Lo más importante es tener todos los criterios para el diagnóstico y el criterio es clínico y de laboratorio. Así que los anticuerpos son solo un detalle más para llegar al diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Entonces, nuevamente tenemos aquí los anti-DNA de doble cadena, alta especificidad para lupus, bueno, es lo mismo. Una vez que hemos identificado que el paciente tiene una enfermedad autoinmune, tenemos muchas opciones de tratamiento. Obviamente, estas opciones de tratamiento no le competen al médico general, pero es bueno que lo sepan. Hay enfermedades donde he de hacer plasmaféresis para retirar complejos inmunes o anticuerpos y poder controlar la evolución agresiva de la enfermedad. Pasa en Graves, pasa más en anemias hemolíticas. La plasmaféresis la hacemos más en anemias hemolíticas. Se usa muchísimo en enfermedad en el síndrome de Guillain-Barré, que es bastante común y es una enfermedad autoinmune inducida por un proceso infeccioso, es una enfermedad desmielinizante que se caracteriza por una parálisis ascendente. Y es muy común usar plasmaféresis en el síndrome de Guillain-Barré, que es también una enfermedad autoinmune. Los AINES, bueno, son como nuestra primera herramienta, usamos para todo. Cualquier enfermedad donde tengamos dolor, vamos a usar AINES. Corticoides son poderosos antiinflamatorios, inmunoreguladores, y los vamos a usar en todas las enfermedades reumáticas. Luego vienen los FARMES, que son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que se van a usar para todas las enfermedades autoinmunes también. Ahora, es interesante comentar que en otra época, la lógica de los protocolos de tratamiento de enfermedades autoinmunes era empezar de poco a mucho. Me refiero a, empiezo con medicamentos de poca intensidad y de acuerdo a la sintomatología de su paciente y a la respuesta, le voy incrementando, voy subiendo en el nivel de medicamentos que doy. Entonces, empezaba con AINES, continuaba con glucocorticoides. Olmo, si no te interesa, te puedes tirar. ¿O estás viendo ahí? Olmos. No. Entonces, empezabas con AINES, continuabas con corticoides, o sea, AINES no era suficiente, la paciente tenía sintomatología, le dábamos corticoides después. Íbamos aumentando dosis de corticoides, la paciente no responde,
y le damos Farmes. Esa era la evolución natural de los protocolos de reumatología hace años. Ahora ha cambiado. Los protocolos actuales empiezan con un tratamiento de alta intensidad. Le empiezan a meter antirreumáticos para modificar la enfermedad. Así que le meten metrotexate de inicio, le meten ciclosporina de inicio, ciclofosfamida de inicio, sales de oro de inicio, en altas cantidades, a veces las internan cada 3, 6 meses, les dan bolos tremendos de inmunosupresores y luego los mandan a su casa con dosis ya más bajitas, esteroides o sales de oro en pequeñas dosis y va haciendo la evolución. Y esto altera de tal forma la actividad inmunológica que puede ayudar a la remisión de la enfermedad o a un control más eficiente. Así que ahora la cirugía se va a reservar pues para momentos donde necesito retirar algún tejido o reparar algún tejido dañado. Digamos que necesito quitar el intestino, hacer una colostomía, necesito sacar la tiroides, necesito reconstruir un poquito las articulaciones en una paciente con artritis reumatoide, no para sanarla, sino para ayudarle un poco en la movilidad de las manos, por ejemplo. Transfusiones y trasplantes igualmente dependerá de la situación de tu paciente. Transfusiones usamos mucho en anemias, en púrpuras, trasplante en muchas patologías, el lupus, por ejemplo, requiere a veces trasplante de hígado. Para diabetes se está usando trasplante de células madre. Terapia génica también se está usando en diabetes mellitus 1. Así que las opciones de tratamiento son tan diversas como las mismas enfermedades autoinmunes. Aquí tengo la tiroiditis de Hashimoto. Fíjate que esta es una imagen normal con folículos tiroideos normales, el coloide normal, y aquí está todo infiltrado de linfocitos. La arquitectura tiroidea se ha perdido por completo. Si acaso adivinas por acá un poco de coloide, pero ya la arquitectura la has perdido porque está completamente infiltrada de linfocitos. Y el bocio acá. En la tiroiditis, como es un proceso inflamatorio, es común encontrar una tiroides grande, inflamada y dolorosa. Es un bocio que se llama bocio caliente. En la enfermedad de Graves, dijimos, anticuerpos contra receptor, y dentro de la clínica más común, además de los datos de aumento del metabolismo, vamos a tener exoftalmos por acúmulo de lípidos detrás del ojo en la cavidad retroorbitaria, y tenemos también bocio. Miastenia, ya mencionamos, anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina, y miratosis palpebral. Muchas veces en pacientes jóvenes se puede asociar a timomas. La debilidad empieza en los ojos y va avanzando. Y los criterios de diagnóstico se relacionan con el grupo muscular que se encuentra afectado. Y este sería el eritema malar de las pacientes, de algunas pacientes, menos del 15% de las pacientes que tienen lupus. Como les dije, las enfermedades autoinmunes requieren criterios de diagnóstico. Y los criterios de diagnóstico se elaboran gracias a estudios estadísticos de muchos pacientes, donde se confirma que la mayor parte de los pacientes presentan un determinado grupo de síntomas, signos y datos de laboratorio. Las dos asociaciones encargadas de hacer esto son el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra la Reumatología, contra el reumatismo. Estas dos entidades, una europea y otra americana, se unen para hacer criterios, para poder juntar pacientes y poder hacer el análisis estadístico. Este es el artículo que habla de los criterios de diagnóstico actuales del lupus para el 2019. Antes de esto teníamos los criterios del 2012. En los criterios del 2012 teníamos 11 criterios clínicos y 7 criterios inmunológicos. Esto ha cambiado y ha cambiado gracias a este estudio, que es un estudio, insisto, estadístico,
con un montón de pacientes en diferentes lugares. Se han comparado los criterios diagnósticos de varios años. Aquí están la metodología en el diagnóstico, cómo se definen cada uno de los criterios clínicos, constitutivos, inmunológicos. Aquí está, mira, anticuerpos, fiebre, leucopenia y demás. Todos estos criterios los vamos al diagnóstico. Entonces, acá está, todo. Ustedes pueden analizar tranquilamente ese artículo si es que les interesa. Y finalmente llegan a esto. Estos son los criterios actualizados para lupus eritematoso sistémico. La primera cosa que hay que mencionar es que hay un criterio de entrada. Y el criterio de entrada es la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, que dijimos que se encontraban en el 95% de los pacientes. Así que para que yo piense en lupus, debo tener presencia de anticuerpos antinucleares, primera cosa. Si no hay antinucleares, no pienso en lupus. Tiene que haber antinucleares. Entonces, una vez que tengo antinucleares, voy a buscar estos criterios clínicos y debo encontrar más de 10 puntos para decir que es lupus. Y fíjate todos los síntomas que puede presentar un paciente con lupus. Tenemos fiebre, que es constitucional. Después tenemos manifestaciones hematológicas como leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica. No es cualquier anemia, tiene que evidenciarse anemia hemolítica. Trastornos neuropsiquiátricos son pacientes que pueden tener delirio, psicosis y convulsiones. Hay pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus que son diagnosticadas con esquizofrenia. Se entra a un hospital psiquiátrico y 2 o 3 años más tarde, luego de otras manifestaciones, se identifica que tienen lupus, por ejemplo. Así que las pacientes lúpicas pueden debutar con cuadros de psicosis, de delirio, que se pueden confundir con enfermedades psiquiátricas. Hay manifestaciones subcutáneas o mucocutáneas, donde vamos a encontrar alopecia sin cicatrices, se te cae el pelo y no hay una cicatriz por ahí. Úlceras orales habitualmente no dolorosas, lesiones de lupus discoide o de lupus cutáneo agudo. Serositis, son pacientes que pueden debutar con un derrame pleural, un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco de la nada, o si han tenido historia de dolor articular, molestias, fatiga y demás, no le diagnosticas el lupus hasta que llega al hospital con un derrame pleural o pericárdico. Dolores articulares, problemas renales de diferentes variedades. Y luego tenemos por acá los criterios inmunológicos. ¿Dónde están los anticuerpos antifosfolípido? ¿Dónde están los niveles de proteínas del complemento? Y los anticuerpos los anticuerpos específicos de lupus, donde están los anti-doble cadena y los anti-Smith. Así que con todo esto vas a hacer una suma de puntajes y llegas al 10 o más de 10. Y con eso haces el diagnóstico. Los diagnósticos en enfermedades reumáticas son con criterios. No nomás así con que, salió anti-DNA positivo, es lupus. No, porque el anti-DNA puede estar en muchas otras cosas, no solamente en lupus eritematoso. Disculpe, si es que una persona ha tenido COVID, ¿podría salir como secuela los anticuerpos antinucleares positivos? Hay un montón de procesos infecciosos que inducen la producción de anticuerpos antinucleares, sí. Y hay mucha gente que no tiene ningún antecedente de nada y tiene antinucleares positivos. Artritis. Aquí tenemos la artritis reumatoide, que típicamente es una lesión en las articulaciones pequeñas. Generalmente vemos problemas en las manos con esta deformidad, pero puede afectar cualquier articulación. Igual tenemos criterios. Si tengo, por ejemplo, una sola articulación afectada, no hay puntaje, porque la artritis reumatoide
no afecta articulaciones grandes y una sola. Afecta articulaciones grandes en estadios más tardíos y son generalmente simétricos. Así que las articulaciones más afectadas son habitualmente las pequeñas. Por esa razón tienen más puntaje. Si yo tengo más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, mira, tengo 5 puntos y yo solo necesito 6 para el diagnóstico de artritis. Es bien fácil tener 10 articulaciones afectadas. En una mano tienes mucho más de 10 articulaciones. Así que es bien fácil llegar a más de 10. Si tienes artritis, claro está. Vas a acompañar el dolor, los dolores articulares con serología. Y en la serología vamos a utilizar, por un lado, los reactantes de fase aguda que generan o que indican inflamación completamente inespecíficos, como la velocidad de sedimentación globular o la PCR, reacción en cadena de polimerasa, proteínas de reactividad, y esto es un puntito si están presentes y 0 si están normales. Y el factor reumatoide, los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, son 2 puntitos si están bajitos y 3 puntitos si están altos. Y la duración de la sintomatología, que sería más de 6 semanas. Entonces, si les llega al consultorio un paciente que le duele el hombro y dice que tiene artritis, y le pides anticuerpos y salen los péptidos cíclicos citrulinados positivos en moderada cantidad, ¿tiene artritis o no tiene? Reumatoide. Le duele el hombro hace 2 meses y solamente tiene anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos. ¿Tiene artritis reumatoide o no tiene? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué puntaje tendría? ¿Qué puntaje tiene? Le duele más de 3 meses. Un puntito. Y tiene anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos. 3. ¿Tiene una articulación grande afectada? ¿Tiene artritis o no tiene? No tiene. Entonces, aguas están dando tratamientos a gente que no lo requiere. Le duele el hombro, ok, pues dale esteroides, fíjate qué tiene, hace una resonancia, manda al traumatólogo, que vea qué onda con su hombro, pero no es un problema autoinmune. Esta es esclerodermia, esta fascia ya la conocen, ¿no? Esclerodermia es una patología en donde tienes anticuerpos contra diferentes cosas, pero en particular colágeno. Y vas a empezar a destruir el colágeno que se va empezando a fibrosar y a generar cicatrices en el interior. El paciente se va poniendo duro, 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 duro. Todo se va poniendo duro, no solo la piel, sino el resto del cuerpo. Y sufren muchísimo los pulmones y los riñones. ¿Esto alguien sabe qué se llama? El fenómeno de Raynaud, que es muy característico de enfermedades autoinmunes, pero en especial de esclerodermia. Esto se llama morfea lineal o esclerodermia lineal y la lesión es solamente en línea. O sea, cualquiera diría que este paciente ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico. Quizá podrían pensar que tuvo un accidente de auto y esto es la sutura que quedó luego del trauma. Pero no, este paciente nació así. Bueno, no nació así, no. Nació normal, pero empezó a hacer esta cicatriz, esta contractura del tejido conectivo de manera lineal, morfea lineal. Y aquí lo mismo, mira, por la mitad de la cara. Y a veces todo el cuerpo, por la mitad.
como una línea, como si te hubieran partido por la mitad en la Edad Media, o te dieron un hachazo o un machetazo en alguna otra vida y amanece, o en la nueva vida aparece esto. Parece cicatriz, pero no. Bueno, es una cicatriz, pero no por una herida, sino por una enfermedad. Y esta es la dermatomiositis, que es una enfermedad que se caracteriza por debilidad muscular más problemas en piel. La debilidad muscular en la polimiositis y dermatomiositis es una debilidad muscular que va del centro hacia la periferia. Empieza a haber debilidad muscular en la cintura escapular y la cintura pélvica. Lo que quiere decir que tú, por ejemplo, no puedes levantar el brazo, no te puedes peinar, no te puedes ni alimentar porque hay una debilidad en la cintura escapular y menos podrás caminar porque tienes debilidad en la cintura pélvica. Cuando a esta debilidad le acompañan lesiones en la piel como el heliotropo, que es esto, o lesiones de fotosensibilidad en áreas expuestas, la B del escote, la región malar, los brazos expuestos, entonces hablamos de una dermatomiositis. La dermatomiositis se asocia en el 50% de los casos a tumores, por lo tanto se considera una enfermedad paraneoplásica. Y este niño que tenemos ahí es un ejemplo de vasculitis por IgA o síndrome de Jenosch-Schonlein, que es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 3. Ok, vamos a tomar un descansito y luego de 5 minutitos continuamos con el tema que sigue. Que además es el último tema, por cierto. Ok, me avisan si están, si se fueron de paseo, si fueron al baño. Jennifer existe, no. Jesly, no. Mario Pablo. Ronaldo, no. Jennifer, no. Jennifer, sí. Susan. Tiara. Valeria. Valeria estaba, ¿no? Adriana no existe. Sí existe. Joaquín. Jaime Cardoso no existe. Israel. Paola. Moisés. Vanessa. Tobiesca. Aide. Sandra. Nazaret. Jocelyn. Magali.
María Elena. Ernestito. No ha venido el Ernestito. ¿No quiere que lo moleste más? Ya nunca más. Karen. Sebastián. Diego Miguel. Fiorella. Johanna. Belén. Keiko. Raquel. Aide. Rocío. Taliana. Camila. Tami. Ivonne. Justin. ¿Tú crees? O sea, la verdad que ustedes no se merecen nada. No, pero es el único grupo con el que me aburro y me enojo. De veras. Con nosotros me río, me divierto, sonseo, participan. Pero con ustedes, qué cosa más horrible. Los odio. Los odio. Con odio jarocho. Lo voy a pensar. Sí, he dicho que lo voy a pensar. Es una linda manera de decir no. Lo voy a pensar. Algún día lo... No, voy a subir. Bueno, entonces vamos a hablar de hipersensibilidad, que sería el último tema, mismo del que ustedes supongo ya tienen avanzado y leído, porque tienen que entregar un trabajo la próxima semana. Bueno, o sea, el asunto es opcional, el que quiere entrega y el que no, no, ¿verdad? Pero vale 20 puntos, el examen final es sobre 80 y el trabajito es sobre 20. El que quiere lo entrega y el que no, pues no. Entonces, ¿qué es hipersensibilidad? Bueno, hipersensibilidad es básicamente lo mismo que autoinmunidad. Es una respuesta inmunológica adaptativa, inapropiada, exagerada, frente a antígenos ambientales, mediado por anticuerpos o linfocitos que causa lesión, daño. ¿Por qué digo autoinmunidad? Porque las tres variedades de hipersensibilidad, 2, 3 y 4, se relacionan con enfermedades autoinmunes. Y es una respuesta frente a antígenos ambientales, pero ambientales me refiero a autoantígenos. La respuesta es inducida generalmente por algún antígeno ambiental. Entonces, aquí tenemos las 4 variedades de hipersensibilidad. La hipersensibilidad de tipo 1, conocida también como hipersensibilidad inmediata, donde vamos a tener a la IgE liderando el proceso como mediador humoral, y como mediadores de daño celular vamos a tener la liberación de mediadores químicos por parte de los mastocitos y los basófilos. Y ahí vamos a tener histamina, vamos a tener serotonina, vamos a tener prostaglandinas y demás mediadores inflamatorios que se van a liberar rápidamente. Esta respuesta se llama inmediata porque se presenta en los primeros 3 a 5 minutos del contacto con el alergeno. Es raro que se presente más tardío, pero se puede presentar hasta media hora más tarde del contacto con el antígeno. Pero lo típico es que empiezas a comerte un marisco y se te empieza a hinchar la lengua, te empiezan a salir ronchas. Es rápido, la evolución es muy rápida.
La hipersensibilidad de tipo 2, mediada por anticuerpos, voy a tener la producción de IgM o IgG contra antígenos en una superficie. Y al tener la unión del anticuerpo con el antígeno, lo que vamos a tener es activación del complemento, que es el mecanismo de daño. Activamos complemento y hacemos opsonización, quimiotaxis y lisis. Y generamos todo un proceso inflamatorio debido a la opsonización y la quimiotaxis. Ahora, hay una variante de hipersensibilidad de tipo 2, que es esta que ya mencionamos también, que son anticuerpos contra receptor, donde no hay activación del complemento, donde el anticuerpo puede bloquear la función del receptor o hiperestimular al receptor, pero no hay activación del complemento. La hipersensibilidad de tipo 3 o por inmunocomplejos, donde tenemos inmunocomplejos de IgM o de IgG con algún antígeno precipitándose en las superficies celulares, en las articulaciones, en los vasos, en los riñones, y tenemos problemas terroríficos ahí. Igualmente activamos sistema de complemento. Los inmunocomplejos empiezan a precipitar, por ejemplo, en los riñones, en los glomérulos renales, y acaban provocando daño renal que requiere de trasplante, como pasa, por ejemplo, en una famosa cantante que se llama Selena Gómez, que tiene lupus eritematoso sistémico, hizo daño renal y le han trasplantado. Ella tiene lupus y es trasplantada de riñón por el daño que provocó el lupus en su riñón. Y luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, mediada por células, donde tenemos dos variedades. La retardada, que generalmente produce granulomas, hipersensibilidad retardada, mediada por células CD4, y la hipersensibilidad tipo 4, mediada por linfocitos CD8, donde hay una lisis, citotoxicidad sobre una célula en particular. Directamente el linfocito CD8 va y mata una célula y genera un proceso inflamatorio. Esta clasificación es de 1963 de Coombs y Hell y sigue vigente. Este Coombs es el mismo de la prueba de Coombs para evidenciar anemia hemolítica. Cuando hablamos de anemia hemolítica debemos hacer la prueba de Coombs y la prueba de Coombs positiva implica que el paciente tiene hemólisis. Entonces hablemos un poquito de la hipersensibilidad de tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 1, todo el mundo la conoce, porque mucha gente tiene alergia. ¿Alguien aquí tiene alergia? Bueno, entonces yo tengo alergias de todas clases. Tengo alergia a los perros y a los gatos, pero igual tengo 4 perros. Y tomo antihistamínico todos los días. No es lo ideal, pero bueno, prefiero el antihistamínico a deshacerme de mis perros. Mi marido no tenía alergia, pero como los perros duermen en mi cama, entonces ya tiene alergia también. Entonces, alergias tenemos todos. Yo tengo rinitis alérgica, tengo conjuntivitis alérgica, tengo asma y tengo dermatitis, algunas cositas. Por ejemplo, que les parezca una estupidez, pero es así. Tengo alergia al pelo o a la caspa de mi perra negra. O sea, tengo alergia a todos los perros, ¿no? El pelo y la caspa. Pero tengo una pug negra y cuando la toco, solo a ella me salen ronchas. Solo a la negra. La toco y me salen ronchas. A las otras no, pero a esa sí. Solo a la negra. Tengo 2 pugs, una blanca y una negra. A la negra le tengo alergia, más que las otras, y la alergia es dérmica. Es una cosa terrible. Una vez
Estaban por ahí algunas chicas brazucas, estábamos charlando con ellas y una de ellas saca una cremita olorosa muy agradable y le digo, a ver, dame crema, ¿no? Entonces me empecé a embarrar la cremita y a los 5 minutos me dio una crisis asmática. Empecé a toser, moquear y yo inteligentemente no tenía mi inhalador. Y alguna de las chicas que tenía asma me prestó su inhalador y se me cortó la crisis. Pero sin clase de inmuno me dio una crisis alérgica por una hueva de esas. Entonces, la reacción es inmediata. Así como es inmediata, 3 a 5 minutos, se quita rápido si tienes el tratamiento. En algunos casos puede ser incluso un poco más tardía, pero no es lo habitual. 15 a media hora incluso puede observarse, aunque hay algunas especificaciones y algunas diferencias en otros contactos. Ahora los voy a mencionar. La vía de entrada es cualquiera, piel o mucosas. Debo tener inmunoglobulina E preformada, lo que quiere decir que ya he estado sensibilizado. Debo tener un contacto inicial con el antígeno para hacer la sensibilización. Y en el segundo contacto recién desarrollo el proceso alérgico. Esto es una urticaria. Así se me ponen a mí los brazos con la negra. Bueno, no tan grave, ¿no? Empiezan 3 ronchitas. Así que hago, me embarro de antihistamínico y listo. No es lo ideal, pero no me voy a hacer de mi perra. Entonces, ahí está. Esto de aquí es un abón. Esto se llama dermografismo y es alergia al contacto. Hay gente que tiene alergia al contacto y le puedes dibujar ahí lo que quieras en la piel y aparece un abón o una roncha. De la historia encontramos, por ejemplo, que Charles Barkley fue el primero en demostrar que el polen inducía síntomas de rinitis. Hizo un preparado de polen y observó que a las personas que les ponía este preparado en la piel desarrollaban un abón o roncha y eritema. Abón es una forma elegante de decir roncha. Y el eritema es esta forma, este color rojo que tienes aquí. Aquí el abón está en forma de 3 en raya, gato le dicen en mi pueblo, aquí le dicen 3 en raya, y el eritema es todo eso rojo que está alrededor. Después empiezan a introducir por Thierry Richard el término de anafilaxia. Ana significa no y filaxos protección. Ellos pensaban que esto ocurría por falta de protección, pero la verdad es que era al revés, es un exceso de protección, pero el término se quedó ahí. Y Pirquet empezó a hablar del alérgeno como la sustancia que induce esta reacción de hipersensibilidad inmediata. La anafilaxia es la máxima expresión de la alergia y es cuando el alérgeno va a entrar rápidamente en contacto con el torrente circulatorio y va a generar un proceso de incluso shock anafiláctico, rapidito. Entonces, puede ser por inyección, le ponen penicilina al paciente y hace una alergia y se muere ese ratito. Abejas, picadoras de insectos, alimentos, cualquier alimento alergénico, pero en particular los manís y los mariscos son sumamente alergénicos, el huevo también, la palta, y la ruptura de un quiste hidrotídico, por decir algo. Entonces, te comes algo, te pinchas algo y te empiezan a salir ronchas. Y lo más grave es que hay edema de la lengua, edema de laringe, de faringe, y el paciente tiene problemas respiratorios. ¿Qué harían en ese caso? Esteroides, adrenalina. Los perros también tienen alergia. Sí, les pica algo y se hinchan. No, de veras, le picó una abejita. Hay una compañerita de ustedes que tiene un pug y a su perrito le picó una abeja cerca del ojo. La reacción inflamatoria fue tal que el perrito perdió el ojo por hipersensibilidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un antígeno. Primer contacto.
Este antígeno va a ser presentado a los linfocitos T y por razones que desconocemos, este linfocito T se diferencia a TH2. No se sabe la razón por la que diferenciamos a TH2. Y empezamos a sintetizar citocinas TH2. Empezamos a estimular a las células B. Y esta célula B empieza a producir IgE. Y la IgE se fija a los mastocitos y a los basófilos. Y ahí acaba la primera etapa, que es el proceso de sensibilización. Segundo contacto, tú ya tienes IgE en los mastocitos. Entonces, viene el nuevo contacto con el alergeno y este alergeno se va a unir a la IgE en las membranas, lo que va a generar entrecruzamiento de los receptores de la inmunoglobulina E, que están en la superficie del mastocito y el basófilo, lo que favorece la degranulación de mediadores inflamatorios, como la histamina, leucotrieno, serotonina, factores quimiotácticos, y eso causa vasodilatación, hipersecreción glandular, espasmo del músculo liso, infiltración celular. Esto en un periodo rapidísimo de 5 minutos. Ya tienes todos estos datos. Ahí está lo mismo, mira, primer contacto, identifico al alergeno, lo presento a los linfocitos TH0, diferencio a TH2, libero citocinas TH2, activo células B, se convierte en célula plasmática y va a empezar a producir IgE. Y la IgE se fija al receptor de la IgE en la superficie del mastocito. Segundo contacto, ya tengo esto listo. El receptor está listo, viene el alergeno, se une al receptor, se genera un entrecruzamiento en estas moléculas, se liberan los mediadores y se genera el proceso alérgico. Debo tener predisposición genética y recordar que los alérgenos son habitualmente proteínas de bajo peso molecular. Entonces, bueno, aquí esto ya lo dijimos. Fíjate, por ejemplo, acá está. No, acá está. Yo tengo la liberación de mediadores vasoactivos inmediatos que van a generar una respuesta rapidísima, pero a veces yo tengo también liberación de citocinas y estas citocinas van a generar una respuesta más tardía. Así que puedo, después de la exposición al alergeno de forma repetida, presentar síntomas 2 o 4 horas después. No nos olvidemos que la vida media de la IgG, de la IgE es de 2 días en el suero, 10 días en mastocitos. Comparemos con la de la IgG, que vive casi un mes. ¿Cuáles son las citocinas de perfil TH2? Ya la saben. La inmunoglobulina, la interleucina 4, que estimula la producción de IgE. La IL-5, factor estimulante de crecimiento de eosinófilos. La IL-10, que bloquea la respuesta celular. La IL-13, que favorece la producción de moco y la proliferación de células epiteliales. Y por otro lado, es importante mencionar que los pacientes que tienen atopia o alergia tienen mayor nivel de inmunoglobulina E y de células TH2 que un paciente que no es atópico. Atópico o alérgico se usan como sinónimos. Dijimos los alergenos, proteínas de bajo peso molecular, con homología estructural a las enzimas, y ahí tenemos los ácaros del polvo, que van a producir proteasas y eso es lo que genera la alergia. Muchos más alérgenos, todos conocemos, polen, las partículas fecales de los ácaros, diferentes esporas, y en los alimentos tenemos huevo súper alergénico. Por eso a los niños pequeñitos a las madres de los bebés se les pide que huevo no den hasta después del año. ¿Para qué? Para evitar alergia. Pescados no se deben dar antes del año. Igual que el huevo, el pescado se da después del año para evitar sensibilización y alergia. Así que
estos protocolos que se hacen de ablactación. Ablactación significa introducción de alimentos sólidos a bebés que solo toman leche. Estos protocolos de ablactación deben ser muy estrictos para evitar el desarrollo de alergias. Obviamente las mamás hacen lo que se les hinchan sus pelotas y les empiezan a dar probaditas de lo que se les ocurre. Y, ay, el niño desea, ay, le das huevo, le das cualquier cosa y luego son súper alérgicos. Eso puede ser culpa de las mamás que no siguen los protocolos de ablactación de manera apropiada para evitar desarrollo de alergias. Bueno, esto ya dijimos. Aquí están montonera de mediadores, todos estos. Tenemos mediadores preformados, como la histamina, la heparina y la triptasa. Mediadores recientemente generados, que son los leucotrienos, prostaglandinas, citocinas, como el factor de la necrosis tumoral y la interleucina 4. Hay algunas sustancias que inducen respuestas alérgicas o parecen alérgicas sin degranulación de los mastocitos. Así que el mastocito no degranula. Yo no tengo IgE por ningún lado, pero la respuesta es como si fuera una alergia. Esas se llaman respuestas anafilactoides, que evidentemente, si se te presentan de manera brusca, no sabes la diferencia hasta que buscas IgE. Si no encuentras IgE, sabes que este paciente tuvo una reacción anafilactoide. Y esta reacción se debe, por ejemplo, a codeína, que viene en los frasquitos de jarabes para la tos, tienen codeína, morfina, derivados de la morfina, vancomicina, antibiótico de espectro limitado para gram positivos, y mira, medios de contraste que se usan en imagenología. Los imagenólogos en sus áreas de trabajo deben tener siempre un carro de emergencia con esteroides, con adrenalina, porque cualquier paciente en el momento menos pensado puede hacer una reacción al medio de contraste. Y eso es porque son elementos anafilactoides que inducen la degranulación de mastocitos sin presencia de IgE. Entonces, aquí está lo que van a hacer todos estos mediadores. Van a generar aumento de la permeabilidad vascular, broncoconstricción con inflamación de la mucosa, aumento de la motilidad intestinal causando diarrea. O sea, yo puedo tener asma y diarrea por problemas de alergia. Voy a tener proceso inflamatorio y daño celular. Y en el caso de los eosinófilos, que son súper eficientes para asesinar parásitos, helmintos, y ayudar en la reparación del daño. Ahí tienen un chavito con una alergia. Yo me acuerdo mucho cuando era pequeñita, ni tanto, de edad, digo, porque pequeñita me quedé siempre. Era chiquita de edad. Y tenía una amiga que tenía gatos. Y fui a la casa de ella y nacieron los gatitos. Entonces había gatitos chiquitos y pues yo agarrando los gatitos y me los pasaba por todos lados y el gatito por aquí, el gatito por allá y de repente me empecé a hinchar así como sapo. Y no veía, mi amiguita me llevó en su bicicleta a mi casa, mi mamá se puso histérica, me llevó al médico, hace cuenta que al Vietma, un hospital de esos así públicos, 5 o 6 horas esperando en la sala de emergencias. Y cuando yo entré al médico ya no tenía nada. ¿Qué pasado? Ya que vieron, se le hincharon los ojos, ya no. Alergia a los gatos. Más bien solo fue eso. Una hinchazón espantosísima. No veía. Predisposición genética. Estos genes que están acá son genes relacionados con la atopia, pero en realidad yo tengo una herencia poligénica. Se los puse ahí nomás por poner, pero la realidad es que hay más de 50 genes relacionados con el desarrollo de alergia, así que no hay un gen específico que yo pueda quitar, para nada. Y hay un montón de influencia ambiental. Si tú tienes un padre alérgico, tienes 30% de posibilidades de desarrollar alergia.
Si tus dos padres tienen alergia, tienes el 50% de desarrollar alergia. Y si además tienes una influencia mental así súper tóxica, entonces vas a tener 100% de posibilidad de alergia. Ahí están las ronchas. Avon, ya les dije. El Avon es una forma elegante de decir roncha. Y se presenta por proceso inflamatorio mediado por histamina. Aparece entre 3 y 5 minutos, hasta 15, y generalmente dura 30 minutos y luego desaparece. Y tú puedes aplicar alérgenos vía dérmica para evaluar cómo responde el paciente. Y es típico que si tienes alergias, vayas al alergólogo y quieras saber exactamente a qué le tienes alergia. ¿Para qué? Para que luego te digan que no hay cura y te resignes. Y no quiero resignarme. Entonces, ok, le voy a dar sus vacunas a ver si funcionan. A veces sí sirven, a veces no. A veces mejoran un poquito la sintomatología y ya en algunos pacientes sí se quita, en otros muchos no. Entonces, yo quiero saber a qué le tengo alergia. Hago las pruebas cutáneas que se llaman prick test. Así que voy a ir pinchando. Mira, esta es una lanceta, que ya conocen las lancetas. Vas pinchando y vas colocando ahí un reactivito ahí con los alérgenos más comunes. Tengo otras pruebas epicutáneas con agujitas más chiquititas o las de patch test, que son con parches, que es lo más moderno ahora. Y estas pruebas lo que van a inducir es la alergia, evidenciar que tienes alergia. De preferencia solo en piel. Hay algunas pruebas donde te pueden administrar el alérgeno, por ejemplo, en los ojos. Lo hacíamos en las pruebas de alergia o de hipersensibilidad a penicilina. Tú podías diluir la penicilina, colocar una gotita en la córnea, en la conjuntiva, y si el paciente se ponía rojo su ojo, no le ponías penicilina. Era una prueba súper fácil. Ahora se hace intradérmica. La del ojo se ha quitado porque a veces generaba tales respuestas que el paciente quedaba con daño ocular. A veces, cosa rara. Así que ya no se usa y se supone que solo se debe usar la intradérmica. Inmediatamente colocas la penicilina diluida intradérmica, te sale la roncha. 3 a 5 minutos y entonces sabes que no le tienes que poner penicilina. Así que administrar por otras vías los alérgenos puede ser peligroso. Entonces, una vez que tú le pones el alérgeno, tiene que salirle una roncha de 3 por 3 milímetros en niños, de 4 por 4 en adultos. Eso se considera positivo. Las pruebas del parche te tiene que salir un eczema o un eritema de manera inmediata, y las pruebas epicutáneas con biopsia vas a ver eczema y esfangiosis. Le metes el alergeno y se hincha. Y lo que tú ves acá es el edema, la roncha. Entonces, ya has pinchado todo eso y le vas poniendo los reactivos. Estos reactivos de acá ya vienen preparados. O sea, tú compras de un distribuidor farmacéutico un kit de alérgenos preparados. Y aquí vienen todas las posibilidades, o casi todas. Pinchas y colocas los alérgenos en función a lo que el paciente te dice. Entonces, siempre tienes un control negativo donde no le pones nada, le pones agüita, y un control positivo donde le pones histamina. Así que aquí le puse agua, no hay reacción. Acá le puse histamina, fija que hay reacción. Control positivo, control negativo. Y ya luego voy poniendo lo que se me ocurra. Entonces, mira, polen, mira las feathers. ¿Qué es feather? ¿Qué es feather? Plumitas, plumas, como las plumas de los gansos, patos que pones en la ropa. El gatito, mira. El polen. El perro. El caballo. La margarita, y así sucesivamente. Montonera de alérgenos. Pues fíjate, esta es histamina, esta es una reacción mayor que la histamina, este también es mayor que la histamina, así que todos estos son positivos. Este es el control negativo. Aquí más o menos, y acá positivo, positivo, positivo. Y mira cómo acá no hay nada, porque acá no hay alergia. Es súper fácil. O con parches. Pones los parches que ya vienen también previamente preparados y tú solo le pones el alérgeno en función al paciente y se los pegas.
Y luego ves que le salen ronchas. Y mira, pueden salir así. Obvio, estos de acá están positivos y estos de acá están negativos. Mira, este pobre le tiene alergia al oxígeno, a la vida. Mira, todo tiene. Alergia, ¿qué será? No tengo idea, pero tiene alergia a todo. Mira, positivo, positivo, acá casi nada. Positivo, positivo. Aquí no hay nada, ¿ves? Acá no hay nada. Estos son los pinchazos. Acá no hay alergia. Pero acá sí, aquí no. Aquí más o menos. Aquí sí, aquí también. Esto debe ser histamina, ¿no? Histamina, histamina. Alergia, alergia. El tipo tiene alergia a todo. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar o vas a agarrar los más alergénicos, vas a ir diluyendo y le vas a dar el protocolo de desensibilización hasta que se le pase, acompañado de antihistamínicos. Lo más probable es que no se le quite. Solo va a disminuir la intensidad de los síntomas. ¿Cuáles son los ejemplos de estas enfermedades? Bueno, tengo rinitis alérgica, check yo. Conjuntivitis alérgica, check. Al asma alérgico, check. Dermatitis atópica, check. Hasta ahí me quedé yo. Alergia física, al frío, a la luz, al calor, al traumatismo leve. Alergias alimentarias, alergias a medicamentos, esto también tengo, check. Alergias a insectos, también tengo, check. Alergias a látex, aguas con sus alergias a látex, ¿no? Pobrecitos. Alergia al agua, se llama urticaria acuagénica. Hay algunos casos en el mundo que tienen alergia al agua. Les cae agua y les salen ronchas. De veras. Y bueno, obviamente se tienen que bañar tomando antihistamínicos. Una cosa muy terrible. Y la máxima expresión, la anafilaxia. Una vez que identifico que el paciente tiene alergia, pues si puedo eliminar el alergeno. Es típico que llega el niño a la consulta pediátrica, tiene alergia y le dice la mamá, le dicen a la mamá, tiene que deshacerse de los muñequitos, de las alfombras, de los perros, de los gatos, de todo, porque el niño tiene alergia. A veces justifica porque hacen unas crisis asmáticas asesinas algunos. Entonces, si puedes, eliminas al alergeno. Si no puedes o no te da la gana, como es mi caso, antihistamínicos. Aunque el uso prolongado de antihistamínicos tiene problemas, pero bueno, de algo uno tiene que morir. Entonces, antihistamínicos. Glucocorticoides. A veces es necesario. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que no es el mejor de los casos, pero bueno, en mi caso yo tengo siempre mi esteroide, o casi siempre mi esteroide, ¿qué se llama? En inhalador, y siempre tengo cremas de esteroides porque me salen ronchas toda la vida. Adrenalina en casos extremos. En asma, cromoglicato disódico de teofilina. Y en asma, los antagonistas de los leucotrienos como los Lucas, como el Montelukast. Y hay tratamientos inmunológicos. Además de la desensibilización, que puede ser con inyecciones regulares de alergenos, que ya no se usa. Lo que se usa es la ingesta de los alergenos, que vas a ir administrando poquitas dosis e incrementando de manera paulatina hasta que se controle. Pero como ya les dije, en muchos casos esto no ocurre. Muchas veces me dicen, pero si usted tiene ya años con el perro, ¿por qué no desarrolla tolerancia? Porque no todos desarrollan tolerancia. A veces sirve, a veces no sirve. Se usa para casos de rinitis muy extrema, alergia a abejas, a avispas, pero no siempre mejora. Donde se ve buena respuesta es en alergias a medicamentos. Después vamos a observar que cualquier paciente que tiene esto va a tener IgE, y lo que queremos es que se incremente la IgG. Así que si el protocolo de desensibilización funciona, la IgG baja, la IgG sube y la IgE baja. Y vamos a tener un viraje del perfil de TH2 a TH1. También podemos utilizar terapias con alérgenos incompletos son recombinantes, pues es un lío, es muy caro y no se justifica.
También tenemos anticuerpos anti-IgE monoclonales, como el omalizumab, eso sí se está usando para alergia en pacientes especialmente asmáticos. Así que tengo terapias biológicas con anticuerpos monoclonales para asma. Y tenemos también la posibilidad de utilizar anticuerpos recombinantes del receptor de la interleucina 4, anticuerpos monoclonales contra la interleucina 5, que se llama mepelimumab, y los anticuerpos monoclonales contra la interleucina 13, que se llama lebrikizumab. Estas son terapias caras que pueden ser utilizadas a veces en el tratamiento de alergias. Esa tiene alergia al bloqueador solar, creo. ¿Nunca se han puesto así? Si yo les contara, a mí me salen ronchas de todo y de nada. Este es un niño con dermatitis atópica. Los niños con dermatitis atópica, o sea, la atopia se asocia con alergias. Un niño con dermatitis atópica no es un niño con alergia en la piel. Es una reacción que se relaciona con alergia, pero no se ha demostrado el componente alérgico. Y tienen estas lesiones de eczema, así, que no tiene tratamiento. Esas lesiones de eczema en la cara también pueden estar en la espalda, en el cabello, en diferentes lugares del cuerpo y va cambiando la distribución de las lesiones conforme avanza la edad del paciente. Es una enfermedad inflamatoria crónica recidivante de la piel, muy pruriginosa. Los niños lloran mucho, se roscan mucho y cuando ya son más grandes van a tener las lesiones en las zonas flexoras de los codos y de las rodillas. En los más pequeñitos tenemos en el cuero cabelludo, en la cara y en el torso. No sabemos la causa exacta, pero la ponemos aquí porque tiene desarrollo de muchísimas alergias. Hacen asma, hacen otras reacciones en piel, en intestino, así que por eso la ponemos acá, pero no es una enfermedad propiamente alérgica. Y mira cómo tiene la patita, el hueco popliteo lleno de ronchas muy pruriginosas. Mira, esto ya es después de miles de años con estas lesiones, porque te rascas, se inflama, cicatriza, se vuelve a activar la lesión, te vuelves a rascar, se vuelve a cicatrizar y así sucesivamente. Hay momentos donde las lesiones son mucho más intensas y momentos donde estás como más tranqui y las lesiones disminuyen. Mira el bebé. Y la única opción aquí de tratamiento es lubricación. Hay que lubricar, todo lubricando todo el tiempo. Baños cortos, agua tibia, no se pueden usar ningún tipo de perfume, ningún color, ¿qué se llama? Estos jabones perfumados para niños, cremas perfumadas, cualquier cosa con perfume, nada se puede utilizar. Jabón común y corriente, no, hay que usar jabón neutro para lavar la ropa. Hay que tener mucho cuidado con estos chavitos, sobre todo de bebés, y ya más grandes igual. No puedes usar telas sintéticas, deben ser telas de algodón, de preferencia blanca, sin ningún tipo de colorante. Las fibras sintéticas incrementan mucho las lesiones. En lesiones más graves, puedes usar esteroides, incluso inmunosupresores como el tacrolimus en crema. En pacientes más graves, le metes esteroides sistémicos e incluso inmunosupresores. Pero eso ya dependerá de la lesión, de la intensidad de la lesión que tenemos en la piel. Y con esto termino el día de hoy. La próxima semana terminamos las otras hipersensibilidades. ¿Alguna pregunta, consulta, sugerencia, algo? Sí, ya escuché las diapos.